Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos a este canal para poder seguir hablando de la palabra del Señor. Gracias a todos los que nos están viendo, nos están oyendo a través de estos medios de comunicación. Queremos simplemente seguir estudiando la palabra juntamente con ustedes. Así que en este momento vamos a iniciar el estudio de este día, y el cual lo tenemos en el capítulo en el libro de Ezequiel, capítulo 1 al 3, y por ahí vamos a ir estudiando un poco, ¿eh? Así que vamos a leer como introducción en el capítulo 2 de Ezequiel, verso 1 al 3. La escritura nos dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Señor Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, estamos aquí delante de tu presencia, Señor amado, una vez más, invocando tu nombre para pedirte que nos ayudes, Señor amado, a poder estudiar esta palabra, que no la entendamos conforme a nosotros queremos entenderla, sino que podamos entenderla conforme a tu propósito, Señor, porque tus propósitos siempre, Dios mío, traen bendición a nuestra vida, Señor, a nuestro hogar y a nuestra familia. En el nombre de Jesús yo te pido, Dios mío, que tú abras el entendimiento de todo tu pueblo, Señor, y de todos aquellos que han de mirar este video y han de oír esta palabra, Señor. Sea tú tomando control de la mente y del corazón, Señor amado, y dando la esperanza que el mundo necesita más que nada en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos. Amén. Amén. Una vez más, Dios les bendiga. Vamos a entrar al estudio de esta tarde, y el tema de este estudio son las advertencias de Ezequiel a los hijos de Israel. Algo muy importante que nosotros podemos ver, siempre Dios está hablando, siempre Dios nos está advirtiendo, siempre Dios nos está diciendo lo que va a ocurrir, lo que viene, pero siempre nos advierte con el propósito de que nosotros pongamos nuestros pies sobre la tierra, arreglemos nuestra relación con Dios para poder escapar de estos acontecimientos que se avecinan. Y en este día vamos a estar aprendiendo un poco acerca del llamamiento de Ezequiel para poder dar estas advertencias al pueblo de Dios. Y vemos aquí, mis queridos hermanos, que nos está diciendo, ¿verdad?, la escritura, que Dios llamó a Ezequiel y le dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Nos está diciendo que a Ezequiel lo llamó como profeta, lo puso como profeta ante su pueblo para poder advertirles las consecuencias de la desobediencia. Y si era posible, se arrepintieran para poder ser librados de lo que vendría pronto. De hecho, ya
había acontecido ciertas experiencias desagradables al pueblo, pero ahora todavía Dios tiene misericordia de ellos y de nosotros también. Lo que vamos a estar viendo hoy, después del llamamiento de Dios a Ezequiel, es lo que ocurrió o las profecías que Ezequiel dio antes de la toma de Jerusalén. Vemos que las profecías proclamadas antes de la toma de Jerusalén, anunciando su destrucción como consecuencias de sus transgresiones. Eso es algo bien grave. Transgredir los mandamientos de Dios es desobedecerlos, tenerlos en poco, no prestarles oído, no ponerlos en práctica, y esto trae graves consecuencias, por lo cual Dios tuvo que levantar a Ezequiel para poder hablarles al pueblo y hablarles de una manera certera. Y quiero decirles que Ezequiel fue uno de los profetas que tuvo que dar profecías ilustradas, y eso no es cualquier cosa. Él tenía que ponerlas a vista de todos por medio de sus acciones, y el pueblo tenía que entender que Dios estaba hablándoles, tratando de advertirles que se arrepintieran y se apartaran de su mal camino. En el año 5, dice la Escritura, el profeta es llamado a ser profeta para lo que le prepara Dios una visión. O sea que en el 5º mes, vemos aquí este relato de la visión, está en el capítulo 1, 2 y 3, hasta el versículo 21. No vamos a leerlos porque son varios capítulos, pero sí quiero decirte que la Escritura lo está diciendo muy en claro, que era necesario. Mire lo que dice el versículo 2 de Ezequiel capítulo 1. Dice: en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, verso 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Esto fue junto al río Quebar, allá en la tierra de los caldeos. Queridos hermanos, Dios siempre está buscando el bienestar del pueblo. Aun cuando ya han sido deportados, todavía Dios quiere que ellos vengan al arrepentimiento y para poder terminar con las consecuencias de sus acciones. Pero más sin embargo, como le dice Dios a Ezequiel, son gentes rebeldes. Dice, porque se han rebelado, sus padres también se rebelaron, hasta el día de hoy se han rebelado o están rebeldes. Y eso es algo bien tremendo. En estos capítulos encontramos la explicación acerca de el quinto año, o en el año 5, gloria al Señor. El profeta es llamado a ser profeta para profetizar con anterioridad lo que les espera, lo que viene después, para lo que le prepara una visión. Esta visión era con el propósito de mostrarle al profeta la gloria de Dios sobre los hijos de Israel. La gloria de Dios, que era lo más preciado, lo más grande, lo más hermoso que Dios le podía regalar a su pueblo. Y esa gloria, mis hermanos amados y amigos, tuvo que ser manifestada a Ezequiel. Y Ezequiel tuvo la visión durante estos 3 capítulos, en este tiempo,
para poder así mirar cómo la gloria de Dios se iba alejando del pueblo, se iba alejando del pueblo de Dios. Y aquí, mis queridos hermanos, vemos que dice que a continuación Ezequiel recibe una orden de predecir la destrucción de la ciudad y de interpretar una actuación simbólica. Esto lo encontramos del capítulo 3, verso 22 hasta el capítulo 7, verso 27. Durante estos capítulos encontramos la profecía ilustrada por Ezequiel. Eso no era cualquier cosa, mis hermanos. Tenía que hacer las cosas tal y como Dios le está instruyendo, le está indicando. Quiero decirles a todos mis hermanos y a todos los que están oyendo, servirle a Dios no es simplemente servirle como yo pienso, como yo quiero, como yo pueda o cuando yo quiera. No, servirle a Dios es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús todos los días de nuestra vida. No importa cómo esté la situación, en medio de esta pandemia, en medio de esta adversidad, en medio de lo que está ocurriendo en el mundo entero, se nos ha dado la orden de cerrar los lugares de reunión, los templos donde nos reunimos para adorar a Dios. Y tenemos que respetar las autoridades. Pero no obstante, todavía tenemos libertad para poder seguir predicando la palabra desde nuestros hogares, orando a Dios en nuestras casas, hablando de la palabra en nuestros hogares, con nuestros vecinos, por teléfono, por mensaje de texto. Hay diferentes formas de hacer fluir la palabra bendita de Dios. Así que en medio de las circunstancias, la palabra todavía sigue corriendo, la palabra todavía sigue instruyendo, la palabra todavía se sigue predicando. ¿Por qué? Porque la palabra es palabra de Dios y tiene el mismo poder de Dios. A la palabra de Dios no hay quien la detenga. Pablo dijo, no obstante yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y esa es la realidad. Ezequiel estaba en el cautiverio. Allá junto al río Quebar tuvo la visión de la gloria de Dios. Dios lo llama para poder profetizar en medio de esas circunstancias adversas. La palabra de Dios tomó vida para poder ser predicada. Tomó al profeta Ezequiel. Dejó su sacerdocio para venir a ser profeta y dedicarse a la profecía, advirtiéndole al pueblo, mira pueblo de Israel, miren hijos de Israel, miren hermanos míos, miren hijos de Dios, el Señor está molesto, el Señor está airado por las rebeliones, por las transgresiones del pueblo, y viene esto y viene esto otro, y la ciudad de Jerusalén va a ser tomada, va a ser destruida. Pero si nosotros nos arrepentimos, esa destrucción no se llevará a cabo. Porque Él es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Pero el pueblo no quiso oír. Esto ocurrió en el año 5. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto lo vemos en el capítulo 1, verso 1 al capítulo 3, verso 21. Pero luego Ezequiel recibe una orden de predecir la destrucción de la ciudad y de interpretar unas actuaciones simbólicas, es decir, unas profecías ilustradas. Y eso lo encontramos en el capítulo 3, verso 22 al capítulo 7, verso 27.
Y es la razón por la cual no vamos a leer toda la escritura, porque es bastante. Pero yo quiero que me entiendan que esto es algo para que usted tenga una razón, un motivo, para que tenga ya los párrafos, los capítulos señalados, para que los pueda ir leyendo poco a poco. Los puede leer, los puede meditar, léalos una y otra vez. No llevamos prisa por leer toda la Biblia. Lo que sí queremos es que podamos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir para todos aquellos que son pueblo de Dios y de todos aquellos que aún no son pueblo de Dios, pero que han de venir por medio de la palabra que les estamos predicando. Déjenme decirles, desde el principio, el Señor siempre ha buscado la manera de comunicarnos su voluntad. Y qué mejor que a través de esta palabra bendita. Y qué mejor que a través de hombres que lo dejaron todo para poder obedecer el mandato de Dios. Amigo que me escucha, yo no sé, yo no te conozco, Dios te conoce. Y quizá ni tú sabes el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero Él quiere bendecirte y quiere hacerte su instrumento para poder llevarte a diferentes lugares y que seas de bendición a las demás personas, sin importar quiénes son. Así que continuamos aquí. Mire lo que sucedió en el 6º año. Lo que vimos atrás, eso es lo que sucedió en el año 5º. Pero ahora en el 6º año, denuncia la idolatría de Judá. Según Ezequiel capítulo 8, todo el capítulo 8 habla acerca de la idolatría de Judá. Y en el 6º año, Ezequiel tenía que denunciar la idolatría. Y déjame decirte, mi amigo, mi hermano, tanto creyentes como no creyentes, cristianos y no cristianos, la idolatría, quiero que sepas, es uno de los pecados abominables delante de Dios. Es lo más abominable. Porque la reverencia siempre se debe de dirigir al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero. Y cuando uno se postra a ídolos o a imágenes, está uno poniendo a esa imagen en lugar de Dios y le está dando uno reverencia a esas criaturas que no son Dios. Y eso es lo que a Dios o que Dios no tolera. Por lo cual, por eso llama al profeta, para que el profeta le hable a la ciudad de Jerusalén y a todo Judá, a los judíos, que tienen que apartarse de la idolatría. Tienen que dejar la idolatría. Y esto lo vemos en el capítulo 8. ¿Por qué tienen que dejarla? Porque Dios tiene planes para su pueblo. Dios tiene planes para ti. Y tú no lo sabes. Pero tienes que dejar esos malos caminos, apartarte de esos malos caminos para poder seguir en el camino del Señor. ¿Cuál es el camino del Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo dijo en capítulo de Juan, capítulo 14, verso 6. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dijo el Señor Jesús. A Dios no podemos llegar por ninguna otra manera, sino que solamente a través de Cristo, por ese sacrificio que presentó en la cruz del Calvario. Escúchalo muy bien, presta atención, presta oído, y no me hagas caso si no me quieres hacer caso, pero hazle caso a la palabra bendita de Dios. Y esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 8. Donde Ezequiel le habla al pueblo acerca de todas las abominaciones que hicieron por medio de la idolatría. Léete todo el capítulo 8 de Ezequiel. Léete el Salmos número 115. Léete el Salmos 96 y tú vas a darte cuenta cuán abominable es la idolatría delante de Dios. Léete el capítulo 44 de Isaías, del verso 10 en adelante. Y así sucesivamente hay mucho.
Si tú tienes la Biblia católica, busca el libro de Baruch y léelo, y tú vas a darte cuenta cuán abominable es el pecado de idolatría delante de Dios. Baruch fue el secretario de Jeremías y escribe ese libro para poder advertir al pueblo acerca de la idolatría, por lo cual Dios se disgustó con el pueblo de una manera grande. Entonces tú tienes que prestar oído a la palabra bendita de Dios. Todo el capítulo 8. Y luego dice, y comunica la visión simbólica de la partida de la gloria de Jehová, que abandona el templo profanado. O sea que el pueblo de Israel profanó el templo de Dios. El templo de Jehová fue profanado por medio del pueblo, haciendo cosas fuera de orden. Esto lo encontramos en el capítulo 9 de Ezequiel, hasta del capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 13. Ahí está escrito. No es cuestión de que nosotros estemos inventando estas palabras, sino que ya están escritas. Y fíjate que si nosotros queremos ser obedientes a la palabra de Dios, simplemente podemos leer la escritura. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 9. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Es decir, llegó el ejército de Babilonia, llegó el ejército de Nabucodonosor para destruir la santa ciudad, la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué se llevó a cabo esto? Porque el pueblo fue rebelde, el pueblo se dio a la idolatría, y ahora la gloria, a causa de la idolatría, la gloria de Dios se levanta, se aparta del pueblo bendito de Dios. Y como ya la gloria de Dios no está ahí, ¿qué quiere decir esto? La protección de Dios ya no estaba sobre el pueblo, y fue cuando el ejército enemigo llegó para tomar a Jerusalén. Esto lo vemos en el capítulo 9, verso 1 al capítulo 11, verso 13. Ezequiel alienta a los deportados, y ellos siguen siendo el pueblo del Señor, que será para ellos un santuario. Es decir, Ezequiel alienta al pueblo, pero no se desanimen, que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Si ustedes se arrepienten, si ustedes dejan la idolatría, Dios los va a salvar y los va a hacer regresar a Jerusalén, a Judá, para que podáis levantar el reino, para que podáis así levantar el templo, adorar en aquel lugar sagrado. Les está diciendo, porque la misericordia de Jehová es nueva cada mañana. Esto lo vemos en el capítulo 11, verso 16. Mira lo que está diciendo. Capítulo 11, verso 16. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras con todo eso, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Es decir,
a pesar de que están en tierras lejanas, tierra que no habían conocido, lenguaje que no conocían, costumbres que no conocían, cultura que no conocían, adorando a dioses ajenos, a dioses paganos. Todavía si ellos se arrepienten, Dios va a estar con ellos y los va a guardar y los va a proteger. Déjame decirte, a pesar de lo que está pasando ahorita alrededor del mundo, aunque tú no le sirves a Dios, aunque tú no crees en Dios, aunque tú no le crees a Dios, aunque tú no crees a la palabra, todavía Dios tiene misericordia de ti. Y eso debes de reconocerlo y debes de darle gracias a Dios. Porque si Dios no nos cuida, nadie nos podrá cuidar. En vano trabaja la guardia, dice el salmista. ¿Por qué razón? Porque la gloria de Dios se fue. ¿Por qué? Por nuestra rebeldía. Pero ahora, si nos volvemos a Dios, Él se vuelve a nosotros también. Así que, entonces, el Señor, si se arrepienten ellos, el Señor los devolverá a la tierra de Israel, según el verso 17. Dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Es promesa de Dios para los judíos. Esa tierra, aunque todos los países están en el Medio Oriente, están interesados en la tierra de Israel, pero Dios le dio esa tierra a Israel y nadie se las podrá quitar. Así lo dice la palabra y así lo creo. Luego vemos lo siguiente, dice, y les dará un nuevo corazón a los que rectifiquen sus caminos. Según el verso 18 al 21, mira lo que dice la Escritura. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Verso 21. Mas a aquellos, dice, cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. O sea que esta bendición es para los que oigan y obedezcan la palabra bendita de Dios. Mi amigo, estamos a tiempo de poder retornar a Dios. Hermanos, si estamos caminando en la orilla del camino, tengamos cuidado, caminemos en el centro, porque el Señor lo que promete, lo cumple. Y si nosotros somos obedientes, Él velará por nosotros. Amigo, tú que me escuchas, yo anduve como tú por muchos años, pero Dios tuvo misericordia de mí y es por eso que hoy te estoy hablando de la manera que te estoy hablando. Con el corazón en la mano te lo digo, con el amor de Dios te lo suplico. Ven a los caminos del Señor, trata a Cristo una sola vez y séle fiel a Él y verás el cambio que habrá en ti, en tu familia y en todos los que te conocen. Si tú les compartes este testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, déjame decirte, nadie puede detener esta pandemia, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todo el poder y el control en su mano para detener todo esto y para cuidarte a ti y a tu familia. Y hermanos amados, Él cuida a su pueblo también. Así que vemos también que nos sigue diciendo, Jehová
abandona su ciudad por cuanto ella se ha entregado a la incredulidad y a los falsos profetas. La ciudad de Jerusalén había dejado al Dios verdadero, había dejado a los verdaderos profetas y se fue tras la falsedad de los profetas falsos. Se fue haciendo abominaciones. Se fue en rumbo desconocido y caminó bajo la incredulidad. Por lo cual en esta hora te digo, ya no seas incrédulo, ven a Jesús. Así que en esta hora te quiero decir que esto de los falsos profetas y de lo que hizo la ciudad lo encontramos y lo encuentras en el capítulo 12 de Ezequiel hasta el capítulo 24. Son 13 capítulos que tú tienes que leer y léelo con anhelo de aprender. ¿Por qué razón? Porque el tiempo se acaba. Quizás sea la última oportunidad que el Señor te está dando. No esperes más. Hoy tienes vida. El día de mañana no está en nuestras manos. El día de mañana no sabemos si lo vamos a disfrutar o no. Pero el día de hoy es el que Dios nos ha regalado para ponernos a cuentas con Él.